Gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de los que están alabando al Señor, ¿verdad? Cada uno de ustedes en su hogar y por cada uno de aquellos que están bendiciendo a Dios en este momento, en todo lugar, en todo tiempo. Es una bendición saber que somos hijos de Dios y que a través de la resurrección de Cristo, porque tuvo que morir, hoy tenemos vida y vida abundante, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles donde la gente está desesperada, donde hay temor, donde hay pánico, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener algo en cuenta y es saber que dependemos de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos que tener en cuenta que no dependemos de las circunstancias, sino del Dios que creó los cielos y la tierra. Así que tengamos la confianza en nuestro Señor, en nuestro Salvador Jesucristo, para seguir adelante en medio de las circunstancias que están pasando. Amén. En esta tarde quisiera hablarles de algo histórico que ha pasado en un tiempo atrás, ¿verdad? Y lo que se está recalcando en este día relacionado con lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y que ha quedado marcado en la historia. A través, ¿verdad?, del tiempo hemos visto eventos, hemos visto situaciones que han marcado a la humanidad. Muchos de ellos han quedado grabados en la historia y otros eventos han sido tan impactantes que han cambiado a la sociedad y el mundo que nos rodea. También estos eventos que se han hecho históricos han traído en nosotros un cambio, tanto positivo como también negativo. Y quiero ponerle 3 ejemplos, ¿verdad? Quiero hacer una introducción en eventos históricos que nos han traído a nosotros cambios, nos han marcado como sociedad, nos han marcado como nación y nos han marcado como personas, como le digo, tanto para bien como para mal. Y quiero ponerle, como le digo, estos 3 ejemplos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho aún en el hombre, y el hombre lo ha hecho manifestando bien y también manifestando mal a través de los tiempos. Uno de los ejemplos que tenemos que ha hecho un cambio en la historia también ha sido en el siglo ¿verdad?, 18. Y en el siglo 18 podemos ver que hubo una revolución industrial. A esto se le conoce como el comienzo de la revolución industrial y fue dado en Inglaterra. Esto fue dado con la utilización del hierro y el acero, junto al descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Y este cambio que hubo y que cambió también a la historia y a la humanidad, junto con el cambio y las nuevas fuentes de energía, fue el invento de la máquina de vapor, ¿verdad? La máquina de vapor inventada en 1712 por Thomas Newcomen, ¿verdad? Este hombre inventó la máquina de vapor y también fue inventado en este año el barco de vapor, entre otras cosas también inventadas. ¿Y qué pasa con el tiempo? Podemos ver que todo esto ha ayudado a aumentar la energía para disminuir la energía humana y aumentar la eficacia del transporte y de la producción. Este fue un elemento importante en la historia para un cambio en nuestras vidas. Este cambio que se ha dado hasta el día de hoy, y hoy lo podemos ver. Un ejemplo muy sencillo de este cambio, de el comienzo de la revolución industrial. El día de hoy podemos ver Amazon.com. Usted puede ordenar algo por internet, no ocupa salir de casa, y el medio de transporte es tan eficaz que usted a veces en 2 días, al segundo día, tercer día, ya tiene el producto que usted ordenó. Todo esto fue llevado a cabo por el siglo XVIII en la revolución industrial que comenzó en Inglaterra con el descubrimiento de la máquina de vapor y el barco de vapor. Este es uno de los descubrimientos que han afectado para bien a la humanidad. Después de esto se vino el teléfono, se vino el internet, el telégrafo, y hasta el día de hoy ha sido de beneficio para cada uno de nosotros.
Otro ejemplo que también ha cambiado a la humanidad es en 1903, el vuelo por primera vez tripulado. Por primera vez se dice que en 1903, acorde a la historia, los hermanos Wright, ¿verdad? Con su avión Flyer volaron durante 12 segundos. 12 segundos que para nosotros el día de hoy pudiéramos decir que es muy poco, pero estos 12 segundos se supone que cambiaron, y lo podemos ver el día de hoy, la historia. Estos 12 segundos supusieron el logro de controlar y pilotear una máquina en el aire. Una máquina mucho más pesada que el aire, para poder elevarla y así poder volar por primera vez. El día de hoy vemos este invento que fue, ¿verdad?, el vuelo de los aviones, y el día de hoy podemos ver que se está dando y llevando a cabo en todas partes del mundo para llegar de un continente a otro. No solamente se utiliza el barco, sino también podemos utilizar, ¿verdad?, aviones para llegar de un lado al otro solamente en horas. Ya no es en días, sino que solamente en horas podemos llegar a un lugar lo más rápido posible. Ese es el segundo invento que se llevó. Número 1 fue la revolución industrial, la máquina de vapor y el barco de vapor, entre otras cosas. Número 2, ¿verdad?, el vuelo por primera vez tripulado, que fue el invento para crear la aviación. Y número 3, se le conoce como el Proyecto Manhattan, donde se fue la creación del arma más poderosa conocida por el ser humano. Y esta arma es la bomba atómica. La bomba atómica, que fue de alguna manera una ecuación producida por Albert Einstein. Esta bomba atómica que Albert Einstein en su ecuación, ¿verdad?, enseñó para que pudiera ser eficaz. Pero ¿sabe qué? Según la historia se nos dice que años más tarde fue utilizada para destruir parte de un país. Este país fue en su parte destruido, que fueron estas ciudades de Hiroshima y Nagasaki, por consecuencia de esta energía nuclear. Hubo una devastación de miles de personas. Fue creada la bomba nuclear, la bomba atómica, pero tristemente se utilizó para hacer daño a un país, el país de Japón. Esta energía nuclear, que también ha podido ser utilizada para uso positivo, podemos ver que también ahora ha sido utilizada para un uso negativo. Y ese uso negativo fue la destrucción del mismo hombre hacia con el hombre. En el 2001 vimos que este invento del avión, que fue utilizado para poder viajar y visitar otros lugares, en el 2001 estos aviones fueron utilizados como instrumentos terroristas, como armas para derribar las Torres Gemelas. Estas son algunas de las, ¿verdad?, inventos o marcas que han traído un cambio en la humanidad, tanto para bien como para mal. Y el día de hoy han quedado plasmados para nuestra vida, para poder vivir de una manera diferente. Y en el presente, hoy podemos ver esta pandemia actual, que hoy se le llama el COVID-19, que está marcando a la humanidad y por supuesto traerá un cambio en la historia. La vida seguramente no volverá a ser la misma después de esto, mucho menos para aquellos que han perdido seres queridos, y por supuesto aquellos que han sido afectados en su nivel económico y se ha desmoronado, y muchos de los cuales se afectarán de igual manera en cuanto a la enfermedad y su salud, como también en cuanto a lo económico. La historia no volverá a ser la misma después de esto que está aconteciendo en estos días. Y el día de hoy tenemos que clamar a Dios para que Dios nos ayude a través de lo que está pasando. Muchos están cambiando sus vidas en estos momentos, y la vida seguirá llevando un cambio, y esto quedará grabado en la historia. Y así como todo esto ha quedado grabado y quedará plasmado en la historia, quiero hablarle en esta tarde de un suceso que hizo un parteaguas, y no solamente cambió la historia
sino que se nos dice que la dividió en dos. Hoy la mayor parte del mundo, ¿verdad?, acorde a este acontecimiento, incluso usa el calendario que se le conoce como el calendario occidental, que se ha convertido en referencia al tiempo en que vivimos en la mayor parte del mundo, reconociendo que se reinició y se reacomodó acorde a la fecha probable del nacimiento de Jesucristo. Hoy podemos decir que estamos en el año 2020 o en el año 2020, y esto es después de Cristo. Vemos este suceso importante que tanto en el calendario de hoy, el calendario gregoriano, se da a conocer de esta manera. Y este calendario fue precisamente reformado por Gregorio VII para que se estableciera el equinoccio de primavera el 21 de marzo. Y hasta el día de hoy lo conocemos, este calendario relacionado con después del nacimiento de Cristo. De esta manera entendemos que, queramos o no, o aquellos que son ateos, que no creen en Dios, están regidos por este calendario en la mayor parte del mundo, con la excepción de Israel y lugares del Medio Oriente como Palestina, que siguen con sus años vigentes, que en este periodo del tiempo en Israel están en el año 5000 y pico, ¿verdad? Pero de ahí en fuera la mayoría de nosotros estamos siendo basados en el calendario occidental, que es después de Jesucristo. Este calendario está basado en este personaje, en la persona de Cristo. Hoy reconocemos que hubo un personaje importante que nació y que vivió entre los hombres, pero que también murió y resucitó para dar vida. Esa persona es Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, nos dice la palabra del Señor. Cristo cambió la historia, no solamente de la humanidad y no solamente terrenal, en un calendario que va a caducar en un tiempo, pero cambió la historia de la eternidad, que es lo más importante, es lo que debemos de meditar en esos momentos. Cristo ha cambiado la historia de la eternidad. Para nosotros la vida es en un cierto tiempo, a 70, 80 años a lo mucho, ¿verdad? Sacando una encuesta de la gente a la edad que muere, 70, 80 años, algunos pueden llegar a 100 años, pero relativamente es corta a comparación de la vida que da nuestro Señor Jesucristo, que es una vida eterna y abundante. Y es lo que se celebra en esta tarde, en este día, por la mayoría de la humanidad y en el mundo. El nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le puse como tema a esta enseñanza, celebrando con la mirada en Jesús. Le puse como tema así porque muchos celebran la Pascua, muchos celebran aquí Easter, pero muchos celebran con, ¿verdad?, el día de hoy con huevitos, los esconden con el conejo, celebran de muchas formas, pero no están poniendo su mirada en Jesús, que debería de ser lo más importante, la mirada en Jesucristo. Celebran con comida, muchos no comen carne, comen pescado, comen mariscos, comen otro tipo de comida, pero se les olvida lo más importante, poner la mirada en Jesucristo. Así que el día de hoy sigue siendo vigente que Cristo vivió, murió y resucitó. Aunque muchos no lo crean y aunque muchos lo nieguen, Jesucristo sigue vivo el día de hoy. Y le quiero comentar y leer algo acerca de Voltaire, un filósofo francés que afirmó en el tiempo que él vivió, él dijo que en 100 años la Biblia se extinguiría junto con el cristianismo y que solo sería hallada como una pieza de museo. Eso sería todo. ¿Y qué pasó? A los 50 años de su muerte, en su misma casa, dice la historia, con su misma imprenta, la Sociedad Bíblica de Ginebra imprimió centenares de Biblia. Voltaire dijo, en 100 años el cristianismo y la Biblia serán olvidados y solamente la Biblia será como una pieza de arte en un museo. Pero 50 años después de la muerte de este filósofo francés Voltaire,
la Sociedad Bíblica de Ginebra comenzó en su propia casa de él y en su propia imprenta a imprimir centenares de Biblia. Hoy Cristo sigue vivo y seguimos celebrando su muerte porque Él resucitó y a través de su muerte venció la maldad, venció a aquel que nos tenía esclavos de pecado, y al resucitar nos ha dado vida y una vida abundante. Entonces, por lo tanto, hoy como creyentes podemos celebrar que Cristo está vivo. Podemos festejar la victoria de Cristo, pero sin perder el enfoque y la mirada en Jesucristo. Afirmamos el día de hoy como creyentes y reconocemos que Cristo es real, ¿verdad? Y que habitó entre nosotros. Si creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos lo que dice la Biblia, que Él es el unigénito Dios. Que dice la palabra del Señor en Juan 1:1, que el Logos se hizo carne. Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Ese Logos ha existido porque Él es Dios y ha existido por toda la eternidad. Sí, creemos que Dios es Hijo, el primogénito de entre los muertos, que Jesucristo es Dios para gloria de Dios Padre. Y nos dice la palabra del Señor que Cristo es las primicias. En Corintios, primera de Corintios 15:23, nos dice la Biblia que Cristo es las primicias. Es lo que nos tiene que quedar claro. Y hoy, repito, celebramos que Cristo al morir pagó por los pecados de muchos, acorde a lo que nos dice la palabra del Señor. Y al resucitar, da vida eterna a los que creen en Él. Este evento crucial es el que nos debe llevar a meditar y hacernos una pregunta. Y esta pregunta es: ¿en dónde queremos pasar el resto de la eternidad? ¿En dónde queremos pasar el resto de la eternidad? Es una pregunta que todos deberíamos de hacernos el día de hoy. Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo. Esa debería ser nuestra respuesta. Y esta es una pregunta que debemos tener todos muy en cuenta, sobre todo en estos momentos tan difíciles de incertidumbre y de duda, de no saber qué es lo que va a pasar más adelante. Así que tengamos en cuenta que hay eventos que cambian el curso de la humanidad, pero el evento de la pasión de Cristo ha cambiado por completo la historia de la eternidad. Hoy más que nunca, los creyentes tenemos que reafirmar nuestra fe en el autor y consumador de ella misma. Celebremos, gloria a Dios, celebremos su muerte y resurrección, pero también actuemos poniendo la mirada en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 1? Lo voy a invitar, si usted quiere ir a su Biblia y puede, vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 nos habla de la importancia de poder poner nuestra vida y nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy podemos ver entonces la importancia de reconocer que Cristo sufrió la cruz y el día de hoy está sentado en el trono de Dios, y nos tiene que quedar esto claro. Este evento crucial tiene que llevarnos y regresar nuestra mirada al autor y consumador de ella. Nos dice Romanos
nos dice Hebreos, por tanto, ¿verdad? Por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Esta es una expresión de una conclusión enérgica de parte del autor hacia el lector, que en este caso era el autor de Hebreos, hacia los hebreos. Por tanto, estaba diciendo, despierten. Por lo tanto, pongan atención a esto, la importancia de esto. Es lo que estaba diciendo cuando dice la palabra por lo tanto, por lo cual, también nosotros. Vemos entonces cuando habla que teniendo alrededor nuestra una gran nube de testigos, ¿a qué se refiere eso? Cuando la Biblia nos muestra que dice el autor de Hebreos que teniendo una gran nube de testigos, cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, incluso habla de una mujer que era prostituta llamada Rahab y que por la fe, ¿verdad?, creyó y fue salvada en la justicia de la fe. Vemos a Abraham, que por la fe fue justo. Y el capítulo 11 de Hebreos nos muestra estos testigos que se mantuvieron firmes en la fe, que murieron sin ver la promesa, pero que su fe los mantuvo vigentes y perseverando en el autor y consumador de la fe. Ese es Jesucristo. Ellos dieron testimonio sobre el valor y sobre la bendición de la fe en el capítulo 11. Y es lo que nos dice aquí este autor en el capítulo 12. Por lo cual también nosotros, o por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto nosotros también teniendo en derredor tan gran nube de testigos, estos testigos que fallecieron, que murieron, pero que vivieron a través de la fe. Por lo tanto, sepan bien, ¿verdad? Dice, sepan bien, entiendan bien que esta gran nube de testigos se mantuvo por la fe. Así que la motivación debe de ser como aquellos que tuvieron un ejemplo de piedad, un ejemplo de amor, piedad que estos santos demostraron, estos testigos de los cuales nos habla este capítulo 12 del libro de Hebreos. Estos testigos, dice la Biblia, que establecieron durante su vida la fe y la piedad. La fe en Cristo y su pasión entonces no solamente se celebra, no solamente, ¿verdad?, se reúne el día de hoy en cultos como algo monótono, como algo religioso para reunirse en lugares. El día de hoy, por supuesto, no nos hemos podido reunir en muchos lugares, pero es más que reunirse, es más que hacer solamente un ritual de lo que Cristo hizo, es vivir esa vida plena en Él, en la fe de Cristo y su pasión dando su vida. Hay que celebrarlo viviendo lo que Él quiere que vivamos. Entonces, al celebrar esta vida en Cristo y su muerte, requerimos nosotros poner nuestra mirada en Cristo. Celebramos, pero también ponemos nuestra mirada en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ponemos nuestra mirada en Cristo es vivirla. John MacArthur en un comentario a este pasaje dice lo siguiente: la gran multitud no está compuesta por espectadores, sino por aquellos cuya vida de fe anima y motiva a otros a vivir de esta manera. La vida cristiana no está compuesta por espectadores, viendo la celebración de Cristo, sino debe de ser una vida que nos motive a vivir, que nos anime a llevar una vida piadosa y como ejemplo a otros. No es una vida de espectadores solamente. El día de hoy en muchos países y el día viernes, que se le llama el Vía Cruces, están acostumbrados a hacer, ¿verdad?, escenas en cuanto a la pasión de Cristo, y salen tipificando a Cristo y salen con la cruz, y la gente está espectadora viendo lo que está pasando, y mucha gente llora, mucha gente está llorando y se emociona al ver cómo Cristo fue latigado, cómo Cristo fue golpeado. Pero Cristo no nos llama a ver la pasión para sentir compasión de Él y dolor. Al contrario, nos llama a ver la pasión para ver que ese dolor que Él sufrió en la cruz del Calvario fue para que nosotros no suframos, para que nosotros no seamos condenados en la eternidad. Y como en estos eventos que hacen del Vía Cruces, mucha gente está viéndolo, mucha gente es espectadora y no lo está viviendo,
solamente se mueve por emoción. Nosotros no podemos ser esa gran multitud que solamente estamos como espectadores de aquellos que viven una vida recta. Más bien nosotros debemos de vivir una vida cuya vida de fe anima y motiva, dice MacArthur, a otros a vivir de esa manera. En estos tiempos podemos celebrar mucho, pero Dios quiere que empecemos a vivir mucho y animarnos a vivir esa vida piadosa para animar a otros a vivir de esa manera. Dice la palabra del Señor, entonces, por lo tanto, ¿verdad? Acabamos de ver. Y luego dice, despojémonos. Por tanto, ¿verdad? Teniendo alrededor grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Por lo tanto, el despojarse es algo que Dios nos manda a hacer para quitarnos de nosotros todo peso. Esto relacionado con despojarse trae una referencia a aquellos, ¿verdad?, que han hecho una profesión cristiana aparentemente, que profesan a Cristo, pero que no han hecho lo necesario para vivir una vida en su práctica, mostrando su fe y fomentando la fe. Entonces Pablo nos habla de despojarnos, o no sé si fue Pablo o quien lo escribió, ¿verdad? Algunos dicen que fue Pablo, pero el autor de Hebreos nos dice que despojémonos. Y trae una referencia a aquellos que profesan una fe en Cristo. La profesan, pero su profesión solamente va de la boca hacia afuera de una manera religiosa y no han tenido esa práctica que fomente la fe verdaderamente. ¿Qué quiere decir despojar? A veces escuchamos palabras, pero no las podemos entender. Despojar, en pocas palabras, en el idioma griego quiere decir dejar atrás. Es la traducción que se nos puede dar y que podemos entender más en el idioma original. Quiere decir dejar atrás o quiere decir desprenderse. El autor de Hebreos está diciendo, por lo tanto, ¿verdad? Despojémonos de todo peso. Despojarse, dejen atrás todo, despréndase. Y ¿verdad?, enunciado lo muestra el autor en una voz activa. En una voz activa. ¿Qué quiere decir? Que da referencia a que Cristo ya hizo lo suficiente, pero que ahora nos toca a nosotros también responder al llamado y esforzarnos en obediencia. Esto se logra a través de poner nuestra mirada en Jesús. Dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Una voz activa, una voz que nos lleva a nosotros mismos a dejar atrás aquello que nos trae peso, a desprendernos de todo aquello que trae peso en nuestra vida ya como creyentes, ¿verdad? Un ejemplo de esto, meditaba en esto, y un ejemplo de ello es el cinturón de seguridad cuando va uno en el carro. La Biblia dice que despojémonos, ¿qué quiere decir? Dejar atrás o desprenderse. Y yo meditaba cuando subo a mis niños, ¿verdad?, los más pequeños al carro y les pongo el cinturón de seguridad. Y cuando llegamos a un lugar, me dicen, ya llegamos, y les digo, bueno, vámonos. El más chiquito me dice, pues quítame el cinturón, porque no, apenas está aprendiendo, no sabía quitárselo. Y a veces mi esposa, una de mis hijas, le aprieta el botón para quitar el cinturón, pero a veces se queda ahí colgado o atorado. Y el niño a veces puede decir, papi, quítame el cinturón. Ya lo hicimos, ya lo hizo alguien, le apretó el botón y ya se desprendió. Pero ahora, ¿qué le queda al niño? Simplemente desprendérselo, dejarlo atrás, nada más jalarlo, pero ya el botón de seguridad ha sido quitado. Solamente el niño tiene que jalarlo y regresarlo a su lugar. La Biblia nos muestra de esta manera cuando habla de despojarnos, en esa voz activa. Dios ya quitó de nosotros, ¿verdad?, el pecado que se le llama o conoce como pecado original, pero nos llama ahora a nosotros a desprendernos de todo peso, la mentalidad lisiada a hacer lo malo, ¿verdad? El día de hoy ha sido renovada por Cristo, pero este cuerpo, esta carne, sigue lisiada en la mente a cosas que veníamos haciendo comúnmente. Y el autor dice, despójense, dejen todo esto atrás, despréndanse de aquello que están haciendo. Una voz activa, cuando la Biblia nos manda a nosotros a decir algo que lo hagamos, esa es una voz activa que me corresponde a mí hacer como creyente, porque Cristo ya hizo lo demás. Entonces me corresponde a mí despojarme, dejar atrás, desprenderme y esforzarme en obediencia. Incluso en el Antiguo Testamento se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Es una voz activa de la misma manera. Ahora te toca a ti esforzarte
y ser valiente para obedecer a tu rey. Usted y yo tenemos que esforzarnos. En voz activa lo dice Dios, ser valientes. Despojémonos, desprendámonos. Y luego dice de todo peso, de todo peso. Esto, ¿verdad?, tiene que ver con el estorbo que tiene el progreso espiritual del creyente. Todo peso no nos permite avanzar y tiene un estorbo en el proyecto, en el proceso o el progreso espiritual de nosotros como creyentes. Todo peso. ¿Cuál es este peso que hablaba el autor de Hebreos a los hebreos? Bueno, este peso puede ser la religiosidad, las costumbres y las traducciones. Recordemos que los hebreos eran un pueblo judío, el cual estaba acostumbrado a llevar estos rituales, estos ritos que de alguna manera en el antiguo pacto eran vigentes, pero que Cristo en el nuevo pacto, a través de su gracia, vino a despojar de todo aquel rito que ya no sirve más y que no es eficaz para nosotros. El día de hoy podemos nosotros despojarnos de este peso, ¿verdad? De estos rituales, de estas costumbres, de estas tradiciones. Y lo vemos en el presente el día de hoy. Mucha gente sigue teniendo rituales. La gente piensa, cuando no conoce al Señor y no pone su mirada en Jesús, piensan que por latigarse, por entrar a un lugar, por hacer una ofrenda o una manda, Cristo se va a apiadar más de ellos, se va a complacer más de ellos. Pero aquí nos dice el autor de Hebreos, por lo tanto, despójense, despréndanse de todo ese peso, que los estaba estorbando, ese peso que les hacía vivir de una manera religiosa, de una manera de costumbres vanas y tradiciones y ritos que el día de hoy no sirven para agradar a Dios, sino que es a través de Cristo y la mirada en Él cómo podemos agradar a Dios. Así que despojémonos de toda tradición, de todo rito, de toda religiosidad, porque no hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Absolutamente no podemos hacer nada para agradar a Dios. Lo único que podemos hacer es poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que si hay algún peso de religiosidad en usted, es momento que lo desprenda. Es momento que lo deje a un lado y que pongamos nuestra mirada en Jesús. Todo peso del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos la palabra pecado, es errar al blanco, es ir en contra de lo que Dios quiere. Entendamos entonces el contexto de esto. Todo peso del pecado que nos asedia. Y la palabra asediar quiere decir que nos rodea. Tenemos que despojarnos de todo peso del pecado que nos rodea. Esto hace referencia, recordemos, en primera instancia, con el pecado de seguir participando del sistema religioso. En este caso, los hebreos participaban de este sistema levítico. En lugar de creer por fe y aceptar el sacrificio de Cristo, que es perfecto, ellos seguían participando del sistema levítico, de rituales, de tradiciones que ya no aprovechaban, sino que eran sombras de lo que había venido. Eran solamente sombras. Entonces, el autor dice aquí, despójense de todo ese peso del pecado que les rodea. Todo aquello que era ritual, todo aquello que era religioso, que no sirve para nada, hay que despojarnos de todo ello. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Mire lo que nos dice, ¿verdad? Relacionado con Jesús y el pecado. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vemos aquí que Cristo traerá una condenación eterna para aquellos que no han creído en Él. Aquellos que han creído más en las obras, en la religiosidad, en actos rituales,
que verdaderamente creer en Él. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y ahí está la importancia de lo cual estaban viviendo los hebreos. Ellos de alguna manera tenían una fe en Cristo, pero no creían totalmente en la salvación a través de Él, sino que se querían seguir con esos rituales levíticos que solamente eran una sombra de lo que tenía que venir en su tiempo. Así que Cristo nos muestra aquí que Cristo no vino a condenar. El día de hoy hay tiempo, hay oportunidad de que nosotros creamos en Dios. Mientras tengamos vida, Cristo viene a redarguirnos de juicio para arrepentirnos y poder creer verdaderamente en Él como el Señor y como Salvador. Pero llegará un día en que aquellos que no crean, Cristo les condenará por el pecado de la religiosidad, de poner más su fe en lo religioso que en Cristo. Y también Cristo vendrá el día en que condenará a todos aquellos incrédulos, a aquellos que andan conforme a sus vanidades. Cristo va a condenar en el día que estemos delante de Él tanto a los religiosos, a aquellos que en vez de poner su mirada en Jesucristo, en vez de poner su mirada en aquel que es autor y consumador de la fe, las van a poner en las cosas rituales, va a condenar todo ello. Pero también Cristo va a condenar a todos aquellos que han sido incrédulos hasta el día de hoy, como este hombre que leíamos, Voltaire, que dijo que Cristo o el cristianismo y la Biblia iban a desaparecer e iban a quedar casi como una leyenda y una historia. Hombres que han dudado de la veracidad de la palabra de Dios y de la realidad que Cristo ha existido y que Cristo es Dios. Cristo traerá a condenación todo esto en el día que estemos delante de Él. Por lo tanto, tanto los religiosos como los incrédulos serán condenados. Los incrédulos en sus vanidades, en su propio pensamiento, en su propia opinión de decir ¿quién es Dios? No hay Dios, dicen ellos. Pero hay un Dios real. Hay un Dios en el cual el día de hoy tenemos la oportunidad de confiar y de depender de Él. Amén. Y luego nos sigue diciendo Pablo entonces, o el escritor, perdón, a los hebreos. Regresamos a Hebreos capítulo 2. Perdón, Hebreos capítulo 12. Vamos a seguir viendo estos versículos. Dice, el capítulo 12, versículo 1, seguimos. Dice, y del pecado que nos asedia, ¿verdad? Ya vimos que es asediar, es rodearnos. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejemos la religiosidad, dicen, dejemos aquello que es ritual, creamos verdaderamente en Cristo, en la salvación por fe, porque Cristo condenará a aquellos incrédulos y a aquellos religiosos. ¿Y saben qué dice el autor? Y corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Esta no es una carrera de velocidad, a ver quién corre más rápido. Esta es una carrera de resistencia. Esta es una carrera de constancia. La palabra paciencia, cuando menciona aquí el autor, corramos con paciencia, en el idioma griego quiere decir resistencia y quiere decir constancia. Es la manera en que la palabra del Señor también, ¿verdad?, nos muestra y se puede traducir de igual manera. Corramos, dice, con resistencia o corramos con constancia. No rápidamente a ver quién llega primero. Con resistencia, paciencia, en pocas palabras, es resistir, es ser constante en el camino del Señor. Así que es la determinación constante de seguir adelante, sin ceder a la tentación. Sigamos adelante, no cedamos a la tentación del mundo, a lo que el mundo nos puede ofrecer, sino que mantengámonos firmes en lo que Dios ha prometido para nosotros y corramos con paciencia. ¿Qué es paciencia? Con resistencia, con constancia. Pablo pone esta analogía aún en el atletismo. Recordamos que en aquel tiempo, ¿verdad?, también había deportes y se utilizaban en las carreras también de a caballos de otra manera. Y Pablo dice aquí, corramos con paciencia, que haya resistencia. No se trata de llegar primero, se trata de resistir, de ser constante, de ir paso a paso, caminando, pero poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe. Así que celebremos, gloria a Dios, celebramos, pero mantengámonos
resistiendo y con constancia ante el pecado para no ceder a la tentación. Correr con paciencia, en pocas palabras, es no bajar el ritmo. Y esto denota que no hay que parar porque hay una meta. No baja el ritmo, caminemos, no paremos. Hay una meta establecida y ¿sabe qué? No hemos llegado aún a la meta. Pablo mismo dijo, porque no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sigo prosiguiendo a la meta. No pretendamos ya haberlo alcanzado todo. Sigamos adelante y sigamos a la meta en Cristo Jesús. Corramos con paciencia, corramos con determinación, corramos, ¿verdad?, con constancia hacia la meta. Esta carrera, la carrera de la fe. Y la carrera, ¿verdad?, nos debe llevar a tener una disciplina, estar bajo una disciplina en esta carrera. La carrera denota que no hay que parar, no hay que parar, hermanos, porque hay una meta hacia adelante. En la carrera hay una vida llena de fe, hay una vida llena de esperanza en esta tierra, que como esfuerzo exigente Dios nos lo está pidiendo día a día. Debe de ser un esfuerzo que nos exige Dios y que nos exijamos nosotros mismos, y aunque puede ser agotador, podemos seguir adelante. Repito, vemos a los atletas corriendo, vemos a los atletas exigiéndose al máximo, ¿verdad?, para poder resistir. El día de hoy se han cancelado las Olimpiadas, donde los atletas estaban preparados para poder salir como vencedores, buscando la meta. Se prepararon, ¿verdad?, bajo presión, siguieron adelante. Hubo momentos en que se les exigió y pudo ser agotador, pero estoy seguro que ellos estaban listos para empezar a correr esta carrera de la fe. Así que yo verdaderamente quiero animarle a seguir adelante. Hay un Dios que es real, hay un Dios que existe y que es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir fe? Recordemos que fe quiere decir la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aún lo que no podemos ver es real en nuestras vidas, ¿verdad? Así que la Biblia nos dice que corramos con paciencia la carrera de la fe y sigamos adelante poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Sigamos adelante entonces, y dice Hebreos capítulo 12, 2, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la Biblia nos dice que poner o puesto los ojos en Jesús, habla de poner la fe en la salvación eterna, que no está basada en cualquier ídolo que se llame Dios. Y hablo Dios con D pequeña. En cualquier ídolo que se llame Dios, ¿verdad? Sea un ídolo, sea una estatua, sea el dinero, sea un personaje famoso. En ningún ídolo está este regalo de la salvación eterna, sino que dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. La gente puede celebrar. La gente celebra la Pascua, repito, con huevos, con el conejo. Pero esa no es la verdadera celebración. La verdadera celebración es correr con paciencia la carrera de la fe, pero poniendo los ojos, dice aquí, puesto los ojos en Jesús. El único que salva, el único que reina para siempre, ese es Jesucristo nuestro Señor. Muchos, ¿verdad?, dicen que no es necesario creer en Jesús. El día de hoy muchos dicen que no importa en el Dios que tú creas, mientras tú creas que haces el bien, puedes salvarte y entrar a Dios y buscar a Dios como tú quieras. Pero recalca aquí el libro de Hebreos, no es así. Esta carta a los Hebreos nos dice que hay un solo camino, hay una sola entrada y hay un lugar donde solamente tenemos que poner nuestros ojos, y es en Jesucristo. No es en Dalai Lama, no es en Hare Krishnas, no es en Buda, no es en Alá, no es en profetas, ¿verdad?, como Joseph Smith, como Ala White, Helen de White, en nadie de ellos. La Biblia nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, en Él solamente, para seguir caminando esta vida de salvación y prosiguiendo hacia la meta. Cada quien dice se salva en lo que cree,
Pero déjame decirle algo, esa sabemos que es una mentira, no es una verdad. Y hoy es el momento de seguir proclamando la verdad y reconocer que quien es el autor y consumador de la fe es el único que puede tener la vida y vida abundante. Aquí el libro de la carta a los Hebreos nos muestra que dice que es el autor. Y cuando leemos el autor es por cuanto es aquel que da origen a todo, incluida la fe salvífica. Cuando la palabra nos muestra autor, en el lenguaje griego autor quiere decir capitán, pionero o cabeza, ¿verdad? Entonces lo podemos definir que el autor está hablando por cuanto es aquel que da el origen a toda la vida, incluido a ello la fe salvífica de nosotros como creyentes. Es el autor, Él es el capitán, Él es el pionero, Él es la cabeza en el creyente. Así que Cristo es la fuente de vida, Él es la fuente de vida, Él es el autor, el consumador. La palabra consumador, de igual manera, literalmente quiere decir que Él es el perfeccionador. Cuando nos habla de que Él es el autor y consumador, en pocas palabras, literalmente nos dice que Él es la cabeza, Él es el autor y Él es el perfeccionador. Cuando usted lea que es el consumador de la fe, Él es el perfeccionador de la fe, nosotros, del creyente, Él perfecciona nuestra fe día con día. Esto quiere decir la palabra consumador, literalmente en el idioma griego, el perfeccionador. Es quien completa todo a perfección. Yo me esfuerzo por buscar a Dios, por agradarle, pero no para ser salvo, no para que Dios me dé su salvación, sino porque yo ya he sido salvo, porque Dios ya me ha dado su salvación. Yo me esfuerzo porque Él es el perfeccionador, Él es el consumador, el que me lleva a seguir completando mi vida día con día, acorde a la fe. Esto entonces, por lo tanto, trae una referencia a la vida completa, hermanos, que adquiere usted y yo como creyentes al depositar nuestra fe en Cristo. Y esto lo podemos deducir así, una madurez espiritual. Esto nos tiene que llevar, el autor y consumador, el perfeccionador, llevarnos a una madurez en Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte y resurrección de Jesús van más allá de la salvación de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente se le celebran aquí en la tierra por celebrarse y por hacer fiesta, se celebran porque nuestra salvación va mucho más allá en la vida eterna, en la vida que no va a ser perecedera. El reconocer el día de hoy que Cristo murió y resucitó es verdad, es celebrar, pero a la vez es caminar viviendo acorde a una nueva vida en Cristo Jesús. Es a lo que Dios nos ha llamado, a vivir una vida nueva acorde a lo que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Por lo tanto, caminemos buscando a Dios, el autor y consumador de la fe. ¿Y cuál es esta vida que nos dice el autor? Que nos despojemos de todo peso que nos asedia para poder vivir esta vida en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Una vida, hermanos, que refleje aquí usted y yo en la tierra, una vida que nosotros podamos tener en cuenta que está basada en nuestro Señor Jesucristo, una vida que pueda ser muy afín a lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Que nuestra vida en nosotros, a través de celebrar, pero también caminar en Cristo, pueda reflejar aquí en la tierra los valores de nuestro Señor y sus mandamientos. Así que entendamos algo. El cristianismo es más que un culto de celebración un domingo. Es más que reunirse en un edificio. El día de hoy mucha gente puede estar triste y en parte hay razón por no congregarnos como hermanos y no poder ver a nuestros hermanos. Pero muchos están tristes porque la celebración no se pudo celebrar en un edificio, en un local. Pero la celebración de esta Pascua es mucho más que reunirse en un edificio. Es reconocer que el cristianismo es real y que es veraz porque Cristo resucitó, porque Cristo nos ha dado vida. Así que entendamos que el cristianismo es más que un culto de celebración y un ritual. Es vivir y caminar de una manera cristocéntrica, una manera que refleje el carácter de Cristo
en medio del mundo de maldad que nos rodea. Todas las personas, hablando del hombre natural, el hombre que no es creyente, viven para sí mismos. Viven para sus deleites, viven para sus pasiones, para satisfacerse a ellos mismos. Pero la Biblia nos llama a nosotros a poder nosotros poner nuestra vida en Cristo Jesús, a poder meditar en lo que el autor y perfeccionador de la fe quiere que hagamos, y es caminar la vida con los ojos en Jesucristo. No ponga su mirada en un ídolo, no ponga su mirada en el dinero, ni siquiera ponga su mirada en la salud, porque no sabemos si mañana vamos a vivir con lo que está pasando, pero sí hay una certeza y una seguridad de que podemos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, en el autor, en el consumador, en el perfeccionador de la fe. Digo, Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así que Dios nos ayude a poder vivir y vivir en Cristo, vivir en el perfeccionador como creyentes, y que aquellos que no conocen al Señor, aquellos que viven para su propio placer, puedan venir a un arrepentimiento y a la celebración junto con nosotros de reconocer que hubo un Dios que existe, que es real y que el día de hoy reina por los siglos de los siglos, y que nosotros como creyentes vivamos para Cristo. Sí, celebremos, sí, gocémonos, no solamente el día de hoy. Cada día de nuestra vida celebremos a ese Dios que trajo paz, que trajo gozo a nosotros para vivir para Él y caminar con Él. Puesto los ojos, dice Hebreos 12:2, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él lo llevó a sufrir esa cruz, ¿verdad? Que lo llevó a la muerte para que hoy usted podamos festejar. Jesús perseveró para que pudiéramos recibir nosotros ese gozo de su salvación, cumpliendo la voluntad del Padre y así la exaltación del mismo Dios. Que Dios nos ayude entonces a poder seguir celebrando, pero no olvidarnos de poner nuestra mirada en Jesucristo y caminar acorde a su voluntad y a su propósito. Esa fe y ese gozo que Dios nos da, puestos delante del que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy Cristo Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Hoy Cristo Jesús está siendo glorificado y glorifica al Padre y glorifica al Espíritu a través de lo que está haciendo en los hijos de obediencia. Celebremos a Cristo su resurrección, no como una tradición, no como un ritual, no como algo religioso. Celebremos, pero vivamos nuestra vida poniendo nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el perfeccionador. Que Dios nos ayude a seguir caminando en fe en estos momentos, no dejando a un lado la palabra del Señor, de movernos en obediencia y despojarnos de todo peso de pecado que nos rodea, para así poder poner nuestra mirada en Cristo y caminar acorde a como Dios quiere que caminemos. Le damos gracias a Dios entonces por su bondad sobre nuestras vidas, porque Él ha derramado su gracia, y oramos un momento para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, y oramos un momento. Padre, en esta tarde el mundo celebra, Señor, y cuando me refiero al mundo es que aún el que no es creyente puede decir que cree en Cristo, pero lo ven solamente como un ídolo, lo ven solamente como algo que es una fe irreal, porque el día de mañana muchos regresarán a su sistema de pecado, de maldad. Pero el día de hoy queremos orar, Señor, para que los que celebramos verdaderamente el Señor sacrificio perfecto de Cristo, la muerte en aquella cruz, podamos no solamente celebrar hoy, sino reconocer aquel que murió, que menospreció el oprobio en la cruz, y así poder seguir sus pisadas, así poder seguir viviendo como Él quiere que vivamos, poniendo nuestra mirada y nuestros ojos
en Jesucristo. Y a través de poner nuestros ojos en Él, queremos pedirte que nos ayudes a vivir como Él quiere, a despojarnos de todo aquello que nos estorba, Señor, y poder honrarte, poder alabarte y poder bendecirte en este mundo lleno de maldad y de pecado, buscando tu rostro, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Hoy celebramos, pero queremos poner nuestra mirada en Jesús. Queremos caminar no solamente hoy, sino mañana y el siguiente día y el siguiente día, corriendo con paciencia esta carrera, con resistencia, con constancia. Esto no pudiera ser llevado a cabo en el cristiano si no hay en nosotros, Señor, el poder de tu Espíritu que nos ayuda a ser constantes, a ser perseverantes. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan mantenerse firmes, constantes, perseverando en la carrera de la fe, y por aquellos que no te conocen, Padre, que puedan venir a ese conocimiento y que puedan experimentar, Señor, esa carrera que se camina con los ojos y la mirada en Jesucristo, con fe, con paciencia, con esperanza, sabiendo que en Cristo hemos sido libertados, porque por Cristo hemos sido llamados, el autor y consumador de la fe. Que el Señor le bendiga y siga añadiendo bendiciones día con día a usted a través de la fe en Cristo Jesús. Amén.